Muy buenas noches, mis queridos hermanos, amigos, hermanas. Gracias por estar una vez más con nosotros en la Iglesia Príncipe de Paz de las Asambleas de Dios, localizada en el 29 de Ash Street, en la ciudad de Bridgeport, en el estado de Connecticut, al nordeste de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hoy en un evento especial, como le habíamos anunciado, y le damos gracias a Dios por este gran privilegio de llegar a ustedes con una palabra específica con relación a la nación de Israel. Honramos a Dios y agradecemos a ustedes el que se hayan unido con nosotros, y hoy tenemos un invitado muy especial, gran amigo, colega en el Señor, quien nos dirigió en el evento en el cual estuvimos presencial antes de la pandemia, por supuesto, en el mes de noviembre pasado del año pasado en Israel. Nuestro querido hermano reverendo Peter de Jesús, y nos gozamos tanto en tenerle con nosotros en nuestra noche de estudio bíblico para una presentación especial a favor de la nación de Israel. Gracias, reverendo de Jesús, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Pastor Moisés Mercedes. Para mí es un privilegio poder estar conectado contigo de este formato virtual para poder compartir contigo, con tu congregación y con muchos de nuestros familiares y amistades que estarán conectándose a través de Facebook en esta noche. Es una bendición poder estar juntos de nuevo, aunque sea así virtualmente. Así que un abrazo virtual esta noche, pero le debo abrazos cuando se vaya la pandemia. Así es. Muchas gracias, amigo. Amén. Agradezco al Señor la bendición de poder estar juntos otra vez frente a la congregación que Dios me ha concedido pastorear por los últimos 30 años. Este mes, a principio de mes, cumplimos 30 años de estar aquí en la Iglesia Príncipe de Paz. La iglesia cumple 30 años también de aniversario, y honramos a Dios por la victoria y la bendición de poder llegar a ustedes, hermanos, hermanas, y a ustedes, amigos y hermanos de otros lugares que siempre se conectan con nosotros, y también ustedes que a través de Kufi se conectan para que participen esta noche de este evento y esta presentación especial. Vamos a leer una porción de la Escritura en Hebreos capítulo 1, y luego vamos a invocar el nombre del Señor. Tenemos mucho por qué orar. La nación de Israel necesita mucha oración. Este es un tiempo de interceder, de pedirle al Señor que sea Él el que defina el futuro y defina las cosas. Y la iglesia tiene un papel muy preponderante en la intercesión para que los asuntos históricos se alineen con el propósito del cielo. Amén. En Hebreos capítulo 1, dice la Escritura: en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret y por el poder del Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por estos medios virtuales a través de los cuales podemos llegar a nuestros hermanos, hermanas y amigos que se sintonizan con estos medios. Padre, gracias te damos por la oportunidad de tener con nosotros a tu siervo, nuestro hermano Peter. Padre mío, úsale una vez más para la gloria de tu nombre, y bendícenos mientras bendecimos la nación de Israel, la niña de tus ojos. Oh eterno Padre, en estos tiempos de definición global, te rogamos tu misericordia,
tu gracia e intercedemos por la paz de Jerusalén. Te pedimos, Padre, por CUFI, Cristianos Unidos por Israel. Señor, tú le has usado como un brazo fuerte de apoyo a la nación amada. Y nosotros te pedimos, Señor, por el doctor Hagee y su familia y el ministerio, por nuestro hermano Peter de Jesús y todos los coordinadores y coordinadoras y todos los que laboran tanto en Estados Unidos como en Israel y en otras partes del mundo en favor de que esta institución sea de victoria y bendición para tu pueblo. Señor, mientras compartimos con nuestros hermanos y hermanas y amigos, te pedimos tu unción, tu favor, tu misericordia y que muevas a aquellos que han de conectarse todavía para que puedan ser bendecidos una vez más. A ti la gloria, a ti la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, hermanas, amigos, el privilegio que tuve de ir ya en mi segundo viaje a la Tierra Santa con CUFI fue una experiencia especial porque primero que fuimos a lugares que yendo por sí mismos no podíamos entrar, especialmente áreas de la ciudad de David que no van a estar abiertas al público hasta posiblemente 2 años y medio, 3 años de acá. Y pudimos entrar. Otras áreas en las que fuimos a la división con Belén y los palestinos y que áreas donde fuimos con una personalidad del área militar del país y con las explicaciones del arquitecto ingeniero que diseña esas murallas. Cuando fuimos a los Altos de Golán con un ex alto militar que participó en aquella gran guerra y que nos pudo explicar de primera mano datos históricos. Ir con CUFI es una bendición porque la relación, el conocimiento, su sentido de imparcialidad política y su sentido de voz profética para llevar la relación con Israel a tono y en línea con las Sagradas Escrituras es una bendición. Así que todos los de ustedes que van a oír esta presentación, estén pendientes porque van a recibir conocimiento, guianza, dirección que dan respuesta a esa gran pregunta: ¿y por qué Israel? Así que no voy a tomar más tiempo, quiero dar todo el resto del tiempo en esta noche para que disfrutemos de esa presentación y, cómo no, al final pues voy a compartir con ustedes palabras de cierre de este servicio especial virtual en el cual me honro como pastor de la Iglesia Príncipe de Paz y como supervisor de la zona 3 para el Distrito Hispano del Este de las Asambleas de Dios en compartir con ustedes este evento especial. Muchas gracias, reverendo Peter de Jesús. No me olvido aquel momento en el río Jordán cuando usted y 14 más se bullieron allí en bautismo especial. Fue apoteósico, muy lindo. Gracias por la experiencia. Es todo. Gracias, muchísimas gracias, doctor Mercedes. Nuevamente agradezco esta oportunidad de estar contigo y con tu congregación, también con la zona que estás supervisando allí en el Gran Distrito Hispano del Este, que para mí tiene un significado muy profundo, siendo yo un producto de ese gran distrito. Pues quiero comenzar esta presentación con haciendo un ajuste a la pantalla para que yo pueda entonces compartir con todos ustedes lo que viene siendo la presentación a sus diapositivas junto con algunos videos que estaré compartiendo con ustedes. Entonces ya acabo de hacer ese ajuste y quiero oficialmente comenzar ahora, nuevamente expresando mi agradecimiento al pastor doctor Moisés Mercedes y a su amada iglesia Príncipe de Paz, Asamblea de Dios en Bridgeport, Connecticut, y también su zona en el Distrito Hispano del Este.
Les doy la bienvenida a todos aquellos que se están conectando a través de Facebook a lo que viene siendo este evento virtual de Cristianos Unidos por Israel. Yo pienso y yo creo que todo lo que van a escuchar en esta noche va a ser de mucha bendición para todas nuestras vidas y también nos va a desafiar de cierta manera para que tú y yo podemos añadir acción a nuestros améns. A la misma vez quiero por favor a presentarles un saludo de parte de nuestro liderazgo ejecutivo de Cristianos Unidos por Israel, el pastor doctor John Hagee y su amada esposa, pastora Diana Hagee, que también es la codirectora ejecutiva de nuestra organización CUFI. Yo tengo el privilegio de servir como uno de los coordinadores regionales aquí en los Estados Unidos, aunque vivo en el estado de Texas. Tengo el privilegio de servir 10 diferentes estados alrededor de la nación y también a Puerto Rico. Quiero comenzar avisándoles a todos ustedes que tenemos algunos materiales gratuitos que estarán disponibles para ustedes poder descargar o bajar después de esta presentación. Esta misma diapositiva la voy a demostrar al final, pero lo más importante que puedes notar es nuestra página de web, que está ubicada en la www.cufi.org. Y creemos que estos materiales gratuitos para todos ustedes nos va a ayudar en por lo menos dos diferentes áreas. ¿Cuáles son? Número uno es nosotros saber por qué es tan importante que nosotros como cristianos estemos en favor de Israel y el pueblo judío. Y número dos es saber qué es lo que nosotros como cristianos podemos hacer para ser de bendición a Israel y al pueblo judío. Como nuevamente dije anterior, lo digo otra vez, queremos ir más allá que simplemente decir amén a lo que vamos a escuchar. Queremos tomar pasos de acción con lo que hemos escuchado y ser empoderados para hacer una diferencia a favor de Israel y el pueblo judío. Les menciono que tenemos muchos materiales digitales de forma gratuita disponible en nuestra página de web. Ahora, para todos aquellos que les gustan tomar notas, quiero animarles a que lo hagan durante esta presentación, debido a que creo que escucharán y verán verdades bíblicas, históricas y contemporáneas, que no solamente son lo que han escuchado, sino quizás van a ver muchas cosas que nunca han escuchado o nunca lo han visto de la perspectiva que lo vamos a ver en esta noche. Y pues para comenzar, quiero tocar un video de introducción de parte de nuestro liderazgo ejecutivo, el pastor Dr. John Hagee y el liderazgo de Cristianos Unidos por Israel. Por favor, vean este video. Saludos, soy el pastor John Hagee, presidente de Cristianos Unidos por Israel. Junto con 400 de los principales líderes cristianos de los Estados Unidos, fundé CUFI en 2006. Con más de 8 millones de miembros, hemos crecido hasta convertirnos en la organización pro-Israel más grande de los Estados Unidos. CUFI es la principal organización cristiana que educa y empodera a millones de estadounidenses para hablar y actuar con una sola voz en defensa de Israel y el pueblo judío. La diversidad de CUFI, a través de líneas políticas, étnicas, generacionales y denominacionales, maximiza nuestro impacto en las comunidades, los medios, los campus y en la capital de nuestra nación. En CUFI somos una voz unificada que habla la verdad a los funcionarios electos, asegurándonos de que el mal del antisemitismo y la oscuridad del odio que genera la guerra, el terror y la persecución del pueblo judío sean derrotados por la unidad del pueblo de Dios. Nuestro objetivo es proteger a Israel contra mentiras, boicots, mala teología y amenazas políticas. En 2008 comenzamos CUFI en el campus para combatir la creciente ola de antisemitismo en las universidades de los Estados Unidos. CUFI en el campus está preparando una nueva generación para bendecir y defender a Israel en el campus y más allá, empoderando a los jóvenes estudiantes cristianos para que conozcan la verdad sobre Israel y defiendan a sus amigos judíos. Nuestra iniciativa, Colectivo de Israel, brinda a los líderes cristianos milenarios oportunidades para conectarse con la tierra, la historia y el pueblo de Israel. El Colectivo de Israel
está cambiando la forma en que millones de jóvenes adultos ven al Estado judío. A principios de 2016 lanzamos The Watchman en TVN, organizado por Eric Stakelbeck. The Watchman destaca las crecientes amenazas de seguridad que enfrentan a los Estados Unidos e Israel. Muestra las historias milagrosas de cómo Israel es una luz para las naciones y destaca el trabajo que CVFI hace para fortalecer a Israel y hacer a su pueblo más seguro cada día. The Watchman se ha convertido en uno de los programas de horario estelar más populares del viernes por la noche en TVN y recientemente también fue llevado a las ondas en Fox Business Network. Hemos llevado a miles de pastores, influyentes de milenarios y estudiantes universitarios de la escuela secundaria a Israel y los hemos traído de vuelta con una pasión ardiente que transforma su amor por Israel en un apoyo activo. Cada persona que hemos llevado a Israel representa a miles más que están influenciados por estos líderes. Nuestro equipo de alcance de diversidad está aumentando el apoyo de CVFI en una amplia gama de comunidades en todos los Estados Unidos. El amor por Israel une a los creyentes de todos trasfondos y culturas. Cada verano, Cristianos Unidos por Israel se reúne en la capital de nuestra nación para la cumbre anual de Washington, D.C. Miles de apasionados cristianos pro-Israel se unen para celebrar nuestro amor por el Dios de Israel y su pueblo en su tierra. La cumbre de Washington atrae a los mejores oradores y expertos del Medio Oriente, así como a líderes influyentes desde Jerusalén y Washington. Con la ayuda de cada cristiano pro-Israel, podemos salvaguardar el futuro de Israel. Únase a Cristianos Unidos por Israel y les enseñaremos cómo tomar su lugar como un vigilante en los muros de Jerusalén. El movimiento tiene más de 8 millones de voces fuertes. Agrega tu voz. Amén y amén. Y debo de mencionar que ese video se hizo al final del año pasado y que hoy en día ahora tenemos más de 9.5 millones de miembros en Cristianos Unidos por Israel, mayormente aquí en los Estados Unidos, pero debido a que tenemos oficinas en Canadá y en el Reino Unido, y también tenemos un programa en español que se llama El Vigilante, que sale semanalmente en enlace hacia América Latina. Tenemos un grupo creciente de miembros internacional. A Dios sea la gloria. Ahora, cuando pensamos en ese video que nosotros acabamos de ver, ¿cuántos de ustedes se pueden unir conmigo en dar gracias a nuestro Dios de Israel por lo que Él está haciendo para levantar un pueblo, una comunidad cristiana que ama, que apoya y que aboga a favor de Israel? Aquellos que están viendo a través de Facebook, aunque no puedo escucharte decir amén, siéntese libre de escribir en el área de comentarios amén, o así sea, o gloria a Dios, o aleluya. Es más, si nos quiere ayudar a correr la voz y compartir esta transmisión para esta noche, siéntese libre de oprimir el botón de share o de compartir allí mismo en Facebook para que sus familiares y sus amistades lo puedan ver y pueden conectarse con nosotros. Lo puede compartir en tu propio muro de Facebook y también sus grupos o páginas. Pues regresando a esta presentación virtual, creo que todos nosotros como cristianos estamos diciendo amén a la importancia de nosotros como cristianos estar a favor de Israel. Y por lo tanto, en esta noche queremos profundizar ese amén con un reconocimiento y espero aún una respuesta a un llamado de Dios a nosotros estar a favor de Israel ahora más que nunca. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Israel? La meta de este evento virtual en esta noche es que después de que todos nosotros estemos juntos en esta presentación, podamos todos ir de por qué debería importarme, a qué puedo hacer por Israel y para el pueblo judío. Y para poder cubrir todo esto estaré usando una presentación de multimedia que contiene muchas diapositivas, también algunos videos como acabamos de ver. Pero antes de compartir lo que viene siendo la fundación bíblica
a nuestro porqué sobre estando con Israel y el pueblo judío, creo que es también importante de yo compartir con ustedes lo que viene siendo la visión y misión de Cristianos Unidos por Israel y luego conectarla directamente a las Sagradas Escrituras. Escucha, por favor. La visión y misión de CUFI es lo siguiente. Como la organización pro-Israel más grande en los Estados Unidos, Cristianos Unidos por Israel es también la única organización cristiana dedicada a transformar a millones de cristianos pro-Israel en una fuerza educada, empoderada y efectiva para Israel. Mientras crecemos en tamaño e influencia, CUFI se esfuerza por actuar como un escudo defensivo contra las mentiras anti-israelíes, los boicots, la mala teología y las amenazas políticas que buscan deslegitimar la existencia de Israel y aún debilitar la relación cercana entre Israel y los Estados Unidos. En otras palabras, pueblo de Dios, CUFI es una organización cristiana que usa toda su influencia para educar, motivar y activar a todos los cristianos en nuestra nación y nuestra nación como un país a que siempre estemos en favor de Israel y el pueblo judío. ¿Por qué? Porque eso es bíblico, no político. Y tengo que hacer énfasis en eso, especialmente en este año de 2020 y todo lo que está sucediendo en nuestra nación. Porque lamentablemente, hoy en día, cuando la gente escucha el nombre Israel mencionado en diferentes conversaciones, especialmente las conversaciones seculares, tiene la tendencia a pensar que eso simplemente tiene que ver con asuntos políticos. Pero en CUFI sabemos que el hecho de estar con Israel y el pueblo judío es completamente bíblico. Y eso lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, te invito a que vayan conmigo a Génesis, capítulo 12, verso 1 al 3. Y mientras nos estamos preparando para leer este pasaje bíblico, hablando de la Biblia, es importante recordarnos de tres cosas principales sobre la palabra de Dios. ¿Cuáles? Número 1, la Biblia contiene 66 libros y solamente 2 de esos libros fueron escritos por un solo gentil llamado Lucas, que escribió el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Todos los otros 64 libros de la Biblia fueron escritos por judíos o hebreos. Algo que debemos de recordar. Número 2, tenemos que recordarnos que nuestro Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el hacedor de todo el universo, en su soberanía, escogió usar al pueblo hebreo, el pueblo judío, para darnos a nosotros las escrituras, los patriarcas, jueces, profetas, reyes, discípulos, apóstoles y, claro, el más importante, nuestro Rey Señor Jesucristo de Nazaret, de Galilea, de Israel. Y en tercer lugar, hablando de la palabra de Dios, nosotros como cristianos gentiles, nosotros que no somos judíos, pero hemos confesado a Jesús como nuestro Rey y Señor y hemos creído que Jesucristo fue resucitado de la muerte y por lo tanto somos salvos, debemos de estar muy agradecidos con nuestro Dios de Israel y con el Israel de nuestro Dios, que Dios en su soberanía ha usado para contribuir de una manera masiva a nuestra fe cristiana. Cuando nosotros podemos tener esta perspectiva, eso no compite con nuestra fe cristiana, complementa nuestra fe cristiana. No contradice, sino trae un cumplimiento a lo que nosotros creemos como cristianos. Y no debe de traer frustración a nuestra teología, sino que debe de traer una fuerza a lo que nosotros hemos creído de nuestro Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nuestro Dios Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores y el Espíritu Santo, que Él ha sido, está y siempre estará comprometido con su Israel. ¿A qué me refiero bíblicamente? Comenzamos con Génesis capítulo 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Estoy leyendo a propósito de la nueva versión internacional por algunas palabras claves. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande
y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Alguien puede decir amén a la palabra de Dios? O si quieren pueden escribir amén en el área de comentarios en Facebook. Porque esto es importante. Este pasaje nos ayuda a contestar esa pregunta: ¿por qué Israel? ¿Por qué me debería importar Israel? ¿A qué puedo hacer a favor de Israel? Cuando miramos este pasaje bíblico, podemos ver que nuestro Dios, el hacedor de los cielos y la tierra, creador de todo el universo, él hizo un pacto perpetuo con Abraham, que tiene múltiples promesas, que ha estado y sigue teniendo por lo menos 5 diferentes partes principales. ¿Cuáles son? Número 1, la promesa de Dios a una persona llamada Abraham. Número 2, la promesa de Dios al pueblo que iba a venir a través de Abraham, que viene siendo el pueblo judío. Número 3, la promesa de Dios para dar una propiedad de terreno, de tierra a Abraham y al pueblo que iba a venir a través de él, que viene siendo el pueblo judío y eventualmente la nación de Israel. Y con eso en mente, creo que es importante recordarnos que aunque Israel existe hoy como un estado moderno, como una nación de un solo estado, el terreno que Dios le había dado originalmente a Abraham en el libro de Génesis no era solamente el tamaño de lo que viene siendo el moderno estado de Israel hoy en día, que tiene el mismo tamaño casi del estado de Nueva Jersey. Al contrario, esa tierra que Dios había dado a Abraham originalmente era por lo menos 15 veces más grande. Incluía todo el moderno estado de Israel, pero también incluía todo la Jordania, el Líbano y luego unas partes de Siria, Irak, Arabia Saudita e Egipto. También hay una cuarta parte a este pacto que Dios hizo con Abraham. Tiene que ver con la promesa de Dios de bendecir a los que bendicen a Abraham y a su pueblo judío, y también de Dios decir que él iba a maldecir a los que maldijeran a Abraham y al pueblo judío. Y luego hay una quinta parte que tiene que ver con la promesa de Dios de usar a Abraham y al pueblo judío para hacer ¿de qué? Bendición a todas las familias o naciones gentiles sobre la faz de la tierra. Todo esto se conoce como parte del pacto abrámico. Y por lo tanto es importante notar que ese pacto que Dios comenzó con Abraham, su descendencia y luego eventualmente la nación de Israel, sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Pero a qué me refiero bíblicamente? Pues miremos Génesis capítulo 13, versos 14 y 15, que dice: después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista de este lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Claro que podemos decir amén porque somos cristianos y creemos la palabra de Dios. Pero nos dimos cuenta lo que acabamos de leer. Pregunta: ¿Dios le había dado a Abraham la tierra por cuánto tiempo? Para siempre. ¡Wow! Y para siempre es eternamente. Y es importante notar cómo Abraham respondió a Dios y luego cómo Dios se lo reconoció a Abraham. ¿A qué me refiero? Génesis capítulo 15, verso 6 dice: Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. En otra palabra, Abraham hizo lo que tú y yo hacemos. Escuchamos palabra de Dios, creemos esa palabra de Dios y luego somos justificados por nuestro Dios porque nos hemos atrevido a creer lo que Dios nos había dicho. Pero es interesante notar cómo Abraham reaccionó a la justificación de Dios. ¿A qué me refiero? Me refiero a Génesis capítulo 15, verso 8, que dice: pero Abraham le preguntó: Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Y está hablando de la tierra. ¿Qué hace Abraham aquí? Abraham reacciona como cualquier ser humano, sea judío o gentil, como tú y como yo. ¿Y cómo es la reacción? Dios, tú me has hablado,
me has dado promesa, yo te creo, soy justificado, pero a la misma vez ahora quiero saber cómo lo vas a hacer. Nosotros todos tenemos preguntas, no necesariamente dudando, sino queriendo saber cómo el Señor lo va a realizar. Y luego es importante notar cómo Dios respondió a Abraham, pero no solamente en el libro de Génesis, sino que el escritor del libro en el Nuevo Testamento de Hebreos registra en el capítulo 6, verso 13, algo que para mí es muy profundo y aún casi explota mi mente espiritual. ¿A qué me refiero? Mira lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 13. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Tengo que hacer una pausa allí. Porque los seres humanos seculares muchas veces están jurando por todas cosas y todas personas. Juran por los cielos, por la tierra, por sus seres queridos, por sus posesiones, por aún cosas que no tienen ningún control sobre esas cosas. Pero aquí lo que vemos es que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el hacedor de todo el universo, el que tenía el derecho de jurar por cualquier parte de su creación, decidió no jurar por su creación, sino que juró por él mismo. En otra palabra, mientras él está, la promesa está. Y yo no sé para ustedes, pero a mí eso explota mi mente, porque eso revela que el pacto que Dios hizo para siempre con Abraham fue y sigue siendo un pacto perpetuo que ni Abraham, ni el pueblo judío, ni la nación de Israel, ni los Estados Unidos, ni todas las naciones del mundo, ni las Naciones Unidas podría quebrar esa promesa y ese pacto. Además, Dios siguió enfatizando esta gran verdad de un pacto perpetuo basado en el juramento de Dios por él mismo, más luego en el libro de Génesis, especialmente en el capítulo 17. ¿A qué me refiero? Mira lo que dice versos 7 y 8. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo. Nuevamente podemos ver esa palabra perpetuo. Por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y a ti y a tu descendencia les daré en posesión, nuevamente esa palabra, perpetua, 2 veces en el mismo verso, toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. ¿Alguien puede decir amén a la palabra de Dios? ¿Alguien puede escribir amén en el área de comentarios? Creo que lo están haciendo. ¿Qué vemos aquí en este pasaje bíblico? Podemos ver que nuevamente Dios está confirmando en la Biblia, tu Biblia, mi Biblia, su palabra, su promesa y su pacto perpetuo con Abraham y con su pueblo que viene siendo el pueblo judío y eventualmente la nación de Israel. Y esto me recuerda de lo que dice Números capítulo 23, verso 19, cuando Balac contrató a Balaam para tratar de maldecir a la nación de Israel y no trabajó. ¿Por qué? Porque luego Dios aún inspiró a este Balaam para decir: Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepienta. Lo que Dios ha dicho, Dios lo hace. No hay nadie ni hay nada que puede maldecir efectivamente lo que Dios ha bendecido perpetuamente y eternamente. Por lo tanto, debemos de recordar que nuestro Dios dio su promesa específicamente, no solamente a Abraham, pero específicamente al pueblo judío, que quiere decir que fue de Abraham a Isaac y a su descendencia judía. ¿A qué me refiero? Génesis capítulo 17, verso 19 dice: a lo que Dios contestó: pero es Sara, no Agar, tu esposa, la que te dará un hijo al que llamarás Isaac, no Ismael. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. ¿Alguien puede decir amén a la palabra de Dios? Esto es muy importante notar, porque hay un mundo musulmán que creen que ellos tienen el pacto perpetuo de su Dios Alá. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, hacedor de todo el universo, él es el Dios de Abraham, y aquí podemos ver claramente Isaac, Jacob,
la nación de Israel. Pero no se detiene allí, hermanos y hermanas en Cristo, porque hasta ahora la mayoría de los versos bíblicos que nosotros hemos leído han estado en el Antiguo Testamento, con excepción de Hebreos capítulo 6, verso 13. Y siendo que nosotros somos cristianos gentiles, que no solamente amamos al Antiguo Testamento, también amamos al Nuevo Testamento, debemos de considerar citas bíblicas en el Nuevo Testamento para ayudarnos a entender por qué deberíamos estar a favor de Israel y el pueblo judío. Y uno de estos versos que me ayuda a entender esto claramente está en San Mateo capítulo 25, verso 40. Ahora, antes de leer este verso es importante notar y recordar que Dios no solamente es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, sino que también Él es el Dios de nuestro Rey y Señor Jesucristo, y a través de nuestro Rey y Señor Jesucristo, Él es el Dios y el Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea su nombre. Que venga su reino, que se haga su voluntad aquí en la tierra, como está ya hecho en los cielos. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque nuestro Dios, Padre Celestial, que también es el Dios de Israel, aseguró que su propio Hijo unigénito, Jesucristo, estuviera unido con el Padre, el Dios de Israel, para reconocer el pacto perpetuo que Dios había establecido desde el libro de Génesis con Abraham, su descendencia y eventualmente el pueblo de Israel. ¿A qué me refiero? Capítulo 25, verso 40 de Mateo. Dice en las palabras de Jesucristo, el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Ahora, yo sé que nosotros como cristianos gentiles, a través de la sangre de Jesucristo, podemos leer desde Génesis hasta Apocalipsis y en principio bíblico podemos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Es entendible. Gracias a Dios por la sangre. Amén. A la misma vez es importante recordarnos que la iglesia primitiva no nace hasta que llegamos al libro de Hechos. Y por lo tanto, aquí en el libro de Mateo, antes del libro de Hechos, tenemos que recordarnos que el escritor de este libro es un judío llamado Mateo. La audiencia de este libro es el pueblo judío. El lema primordial de este libro es comprobando que Jesús es el Rey. Él es el Cristo, el Mesías. Y a la misma vez, en el griego, cuando llegamos a este pasaje, podemos ver que cuando Cristo habla de estos mis hermanos, aún por el más pequeño, Él no está refiriendo a gentiles. Él está refiriendo a su pueblo étnico, los judíos. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? ¿Y por qué Cristo dijo eso? Son buenas preguntas. Cuando consideramos este verso en su contexto de San Mateo capítulo 25, verso 31 al 46, podemos ver que Cristo, como el Rey del universo, revela que de la manera que todas las naciones trataran al pueblo judío, así Jesucristo tratará a todas las naciones. Y a la misma vez es importante recordarnos que Cristo había dicho en los evangelios que Él no decía nada que Él no escuchaba a su Padre decir. Él no hacía nada que Él no veía a su Padre hacer. Entonces la pregunta es, ¿dónde es que Jesús escuchó o vio, o las dos cosas, escuchó y vio a su Padre Celestial, el Dios de Israel, tratar con todas las naciones de acuerdo a cómo las naciones trataran con Israel? Pues la verdad es que se puede ver a través de muchas partes del Antiguo Testamento. Pero hay una cita específica que quiero mencionar. No tenemos tiempo para leerla, pero siéntese libre de tomar notas y revisarla en su tiempo. Joel, capítulo 3, verso 1 al 4. El profeta Joel, bajo la inspiración del Espíritu Santo, habla de parte de nuestro Padre Dios de Israel. Y él dice que él va a reunir a todas las naciones. No algunas, no la mayoría, sino todas las naciones. ¿Dónde? En el valle de Josafat. ¿Dónde está eso? Entre el monte de los olivos y el monte del templo. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer allí? Él dice en Joel capítulo 3, verso 1 al 4, Él va a entrar en juicio en contra de todas las naciones por las maneras que trataron, y Él dice esto en su propia palabra, mi heredad, mi Israel. Por la manera que aún trataron no solamente al pueblo,
No solamente la nación como una nación, pero también como dividieron su tierra. ¡Wow! Allí podemos ver un concierto, una armonía, la unidad de la Trinidad, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, en Joel capítulo 3, en San Mateo capítulo 25, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está diciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios está comprometido con su Israel. Y si Él está comprometido con su Israel, también la iglesia debe de estar comprometido con su Israel. Por lo tanto, debemos de considerar algunos versos más en el Nuevo Testamento para ayudarnos a entender completamente por qué debemos de estar a favor de Israel. Y para ayudarnos con eso, debemos regresar al Nuevo Testamento y mirar Romanos capítulo 11, verso 1 al 2, donde el gran apóstol Pablo, que él mismo era un judío, pero fue el apóstol designado por Jesucristo para alcanzar a los gentiles, dijo lo siguiente a los creyentes cristianos gentiles que estaban en Roma en su tiempo. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Exclamación. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la escritura en cuanto a Elías? ¿Te recuerda del gran profeta Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Ustedes se recuerdan de eso. Lo estaba haciendo porque Israel estaba siendo desobediente, estaba siendo rebelde en ese tiempo, y Elías pensaba que él tenía derecho de acusar a la nación de Israel delante del Dios de Israel, pero Dios no lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios había establecido un pacto perpetuo basado en el juramento que él había hecho de sí mismo. Y es importante notar lo que Pablo nos demuestra en este mismo capítulo, en el verso 17 y 18. ¿A qué me refiero? Mira lo que dice las escrituras. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas, hablando de algunos de los judíos, han sido desgajadas, y que tú, siendo de olivo silvestre, hablando de los gentiles, has sido injertado entre las otras ramas. En otra palabra, los judíos. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. ¡Wow! Esto es tan profundo. Y a la misma vez debemos de hacer la pregunta, ¿por qué es que Pablo tenía que decir esto a los cristianos gentiles que estaban en Roma en su tiempo? Porque, aunque Pablo, él siendo un judío, como ya mencioné, siendo el apóstol designado por Jesucristo para alcanzar a los gentiles, él estaba enseñando a los cristianos gentiles la gran importancia de que ellos nunca deberían pensar que ellos habían reemplazado a los judíos, o que la iglesia cristiana de alguna manera u otra había reemplazado a la nación de Israel. Lamentablemente, esa dogma, esa doctrina falsa ha existido desde el libro de Romanos. Y hoy en día se reconoce como la teología de reemplazo o aún supersesionismo. Y por lo tanto, nosotros como cristianos, aún como gentiles cristianos, no debemos pensar que nosotros hemos reemplazado a Israel o el pueblo judío. Y no debemos de pensar que nosotros somos mejores que ellos. Al contrario, debemos de demostrar un agradecimiento a nuestro Dios de Israel y al Israel de nuestro Dios, que Dios usó en su soberanía para hacer de tan grande bendición a nuestra fe cristiana. Tengo que hacer una pausa y mencionar esto. Nuestro fundador y presidente, el pastor Dr. John Hagee de la iglesia Cornerstone Church en San Antonio, Texas, ha estado predicando el evangelio por más de 60 años y tiene 80 y medio años. Estará cumpliendo 81 años el próximo abril. Él ha dicho cuidadosamente, basado en la palabra de Dios, que el judaísmo no necesita la existencia del cristianismo para explicar su existencia. Piénsalo, tiene sentido. Pero a la misma vez, el cristianismo
nunca podría explicar su existencia sin la existencia del judaísmo. No estamos diciendo que ellos son mejores, sino que simplemente estamos honrando la base, honrando los fundamentos, demostrando un agradecimiento a lo que Dios comenzó con Abraham, Isaac y Jacob, con los patriarcas que vienen siendo los que luego eventualmente dieron lugar al pueblo judío y a la nación de Israel. Y Pablo, aún en el mismo libro de Romanos, capítulo 15, verso 27, dice algo muy interesante sobre la importancia de nosotros agradecer, apreciar, no solamente al Dios de Israel, pero también al Israel de nuestro Dios, al pueblo judío. ¿A qué me refiero? Cuando Pablo está hablando de una ofrenda que se estaba recogiendo para llevarla a la ciudad de Jerusalén, para los santos que estaban viviendo allí, él no estaba hablando de gentiles cristianos. Él estaba hablando de los judíos que estaban viviendo allí, y para ayudarnos a entenderlo bien, él dice lo siguiente en este verso. Lo hicieron de buena voluntad, hablando de la ofrenda, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Qué palabra bastante fuerte, ¿no? Pesada, obligación. Porque si los gentiles han participado de los bienes espirituales de los judíos, están en deuda. Otra palabra bastante fuerte, ¿no? Muy pesada. Con ellos para servirles con las bendiciones, no dice espirituales, dice materiales. En otra palabra, Pablo, el gran apóstol judío designado a los gentiles, le estaba enseñando a los cristianos gentiles que nosotros tenemos una obligación bíblica. Tenemos aún una deuda espiritual de bendecir al pueblo judío, no solamente espiritual, sino también material. Por lo tanto, nosotros como la iglesia de Jesucristo debemos de buscar maneras de bendecir a la nación de Israel y al pueblo judío, no solamente con nuestras oraciones, no solamente con nuestras palabras. Debemos de añadir acción a nuestros amenes y demostrar de manera tangible que estamos comprometidos con Israel, como nuestro Dios sigue estando comprometido con Israel. Y la pregunta que estoy seguro que muchos de ustedes están haciendo es, ¿pero por qué? ¿Por qué deberíamos estar tan agradecidos con el pueblo judío? Pues la verdad es que hay demasiadas de razones que no tengo tiempo para compartir ahora mismo, pero me atrevo a decir que la razón primordial, más importante, es que está basada en lo que Jesucristo él mismo dijo a la mujer samaritana al lado del pozo de Jacob, donde está registrado en Juan capítulo 4, verso 22. Esta mujer samaritana tenía una descendencia mezclada de judíos y gentiles, y por lo tanto era samaritana, no judía. Entonces, ¿qué es lo que Cristo le dice en Juan capítulo 4, verso 22, cuando comienzan a hablar sobre el tópico importante de la adoración? Le dice, ahora ustedes adoran lo que no conocen. Cuando él dice ustedes, está hablando de los samaritanos o los gentiles. Nosotros, y Cristo se incluye en un grupo, adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Tenemos que recordarnos, Cristo vino como judío, Cristo era un rabino, Cristo no vino para abolir la ley y los profetas, vino para cumplir la ley y los profetas. Y claro, en nuestra fe cristiana, Jesucristo no solamente fue crucificado, enterrado, resucitado, ascendió a la diestra del Padre, y en el tiempo designado por el Padre, el rapto sucederá. También la boda del Cordero sucederá mientras haya una tribulación sobre la faz de la tierra, y la segunda venida de Jesucristo va a suceder. Y cuando Jesucristo llega a la tierra por segunda vez, él no va a plantar sus pies en Norte, Centro o Suramérica, el Caribe o en Australia, Asia, África o Europa. En acuerdo con Zacarías capítulo 12, él va a pisar al monte de los olivos y lo va a dividir en 4 diferentes direcciones en su compromiso de revelar a Israel en Jerusalén, que nuestro Dios de Israel todavía está comprometido con su Israel. Y sabemos, Romanos capítulo 11 dice, y luego todo Israel será salvo.
Aquí es importante notar que en este verso de Juan capítulo 4, verso 22, Cristo está demostrando claramente a la mujer samaritana, a la mujer parte gentil, que la salvación proviene del pueblo judío. Y por lo tanto es importante que nosotros agradecemos a nuestro Dios de Israel y al Israel de nuestro Dios, que aún en Éxodo capítulo 4, no tengo tiempo para leerlo, pero lo puede investigar, versos 22 y 23, Dios le dice a Abraham que le dijera Dios le dice a Moisés que le dijera a Faraón, Israel, escucha esto, es mi hijo primogénito. Y no termina allí. Aún en Deuteronomio capítulo 32, Dios habla a Moisés para que Moisés escribe de que Dios estaba cuidando a Israel en el desierto como a la niña de su ojo. Por lo tanto, Israel es de mucha importancia, muy especial para nuestro Dios de Israel. Y cuando yo pienso en eso, me recuerdo de citas bíblicas en los libros proféticos que fueron cumplidas esas profecías, no miles de años atrás, no aún siglos atrás, sino en el siglo pasado. ¿A qué me refiero? Mira lo que dice Amos capítulo 9, verso 14 al 15. Esto comprueba nuevamente el por qué Israel y nos ayuda a entender por qué Dios está comprometido con Israel. Mira lo que él dijo a través del profeta Amos capítulo 9, verso 14 y 15. Restauraré a mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di, dice el Señor tu Dios. Ese pasaje es poderoso. Y lo que es muy poderoso y profundo es donde dice, para que nunca más sea arrancados. ¿Por qué? Porque indica que Dios iba a tener que regresar el pueblo de Israel de nuevo a la tierra de Israel que le había dado a Israel para que nunca jamás estuvieran arrancados. ¿Cuándo sucedió eso? El siglo pasado. ¿Cómo lo podemos entender mejor? Mira esta foto. Esta foto se tomó en los años del 1920. Específicamente es una foto del Valle de Esdraelón. Y en junio del 1929, en el informe provisional sobre la administración de Palestina, ellos escribieron y dijeron, el país era y ahora es subdesarrollado y subpoblado. Cuando miramos esta foto, podemos decir, no se puede hacer nada con esa tierra. Pero la pregunta es, ¿cómo se ve ese mismo Valle de Esdraelón hoy en día en el 2020? Aquí está tu respuesta. ¡Wow! Dios lo había dicho. Lo iba a regresar. Lo iba a restaurar. Lo iba a poner en su tierra otra vez para nunca ser arrancado. Pero no termina allí. Aún Dios lo demostró a través de otro profeta, Ezequiel capítulo 36, versos 34 y 35, que dice, se cultivará la tierra desolada y ya no estará desierta a la vista de cuantos pasan por ella. Entonces se dirá, esta tierra que antes yacía desolada es ahora un jardín de Edén. Las ciudades que antes estaban en ruinas, desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortificadas. ¿Cuándo sucedió esto? Pues, para entenderlo mejor, debemos de considerar que 100 años atrás, en el 1920, otro valle en Israel que se llama Valle de Ula, se veía así como está en esta foto. El Valle de Ula fue un pantano desolado, inútil, infectado con mosquitos y malaria durante siglos, hasta que Dios trajo los propietarios legítimos de esa tierra de regreso a esa tierra en el 1948. Y desde el 1951 al 59 drenaron la tierra del pántano. Y la pregunta es, ¿cómo se ve el Valle de Ula hoy en día en el 2020? Aquí está la respuesta. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Dios había dicho, esta tierra que fue arrasada será como el jardín del Edén. Y de igual manera, debemos de mirar la próxima diapositiva para ver cómo se veía el terreno de lo que hoy en día viene siendo la ciudad de Tel Aviv en Jerusalén, en Israel.
Aquí podemos ver una foto del terreno de lo que viene siendo Tel Aviv. El año fue el 1909. En ese año habían 66 familias judías que compraron de los beduinos el terreno que hoy viene siendo la ciudad de Tel Aviv. Y lo compraron a un precio muy, muy alto, aun cuando el terreno solamente era completamente desierto. Pero recuérdate que Dios había dicho a través del profeta Ezequiel, esta tierra que fue arrasada será como el jardín de Edén, y que ellos iban a poder reconstruir, reedificar y habitar de nuevo en esas ciudades. Entonces la pregunta es, ¿cómo se ve ese terreno hoy en día? 111 años después, en el 2020, así se ve Tel Aviv. ¡Wow! Y Tel Aviv viene siendo hoy en día la ciudad más desarrollada y más modernizada en todo Israel. Y nuevamente es otra prueba del cumplimiento de la palabra profética de Dios, de la promesa, el pacto perpetuo que Dios había hecho con Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia. ¿Y por qué? Porque nuestro Dios de Israel es fiel a su palabra, sus promesas y su pacto perpetuo. Aún cuando pienso en eso, me recuerdo del profeta Isaías, capítulo 43, verso 19 al 20, dice lo siguiente: voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, no se dan cuenta, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados, me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces, yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido. Ahora, yo sé que nosotros como cristianos gentiles, a través de la sangre de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, podemos decir, somos también el pueblo escogido de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? A la misma vez, tenemos que recordarnos del contexto bíblico original de este pasaje. Y en Isaías, todavía la iglesia cristiana no existía. No existe hasta el libro de los Hechos del Nuevo Testamento. Entonces, cuando Dios a través del profeta Isaías dice, mi pueblo escogido, nuevamente está refiriendo a Israel primeramente. Y luego nosotros, claro, somos injertados a través de la sangre de Jesucristo y somos incluidos, gloria a Dios. Dios lo dijo referente a Israel y luego Dios lo hizo referente a Israel. Y por lo tanto, si Israel es de tanta importancia para nuestro Dios, entonces Israel debe de ser de mucha importancia para nosotros como la iglesia de Jesucristo. Y hasta ahora en esta presentación hemos visto claramente a través de la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que Israel es de suma importancia para nuestro Dios de Israel y por lo tanto debe ser igual para la iglesia de Jesucristo. Pero lamentablemente, tengo que mencionar que aún desde el libro de Génesis, capítulo 12, verso 3, ya Dios, siendo omnisciente, y como Isaías capítulo 46 dice, Él conoce el fin desde el principio y desde antaño Él declara las cosas que van a suceder. Ya Dios sabía que se iba a levantar personas, pueblos, grupos de pueblos, naciones, imperios, reinos en contra de Abraham, su descendencia, que viene siendo el pueblo judío, y la nación de Israel. ¿A qué me refiero? La segunda parte de este verso dice, y maldeciré a los que te maldigan. Ya Dios sabía. Y lamentablemente, lo que Dios ya sabía y lo que quizás nosotros no sabemos ahora, es que unos 3.500 años atrás de hoy, es cuando en el Éxodo, desde la tierra de Egipto, cuando los israelitas estaban saliendo hacia la tierra prometida, en la primera Pascua, los judíos comenzaron a hacer una oración que hasta hoy en día lo hacen cada año. La oración se llama Ve'i She'amta y es una oración muy interesante y revela mucho. Mira lo que dice. Y es este pacto el que ha permanecido para nuestros antepasados y para nosotros. Porque no solo un enemigo se ha opuesto a nosotros para aniquilarnos, pero en cada generación han habido aquellos quienes se han parado contra nosotros para aniquilarnos. Y el santo, bendito sea Él, nos salva de sus manos.
Esta es una oración judía que el pueblo judío está orando cada Pascua. Pero la pregunta que tú y yo quizás estamos haciendo es, ¿por qué es que los judíos han tenido que orar y siguen orando de esta forma en cada Pascua? Pues creo que está conectado con lo que nos revela la palabra de Dios en Éxodo capítulo 1, verso 8 a la primera parte del verso 10, que dice, pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando. Qué interesante. En este pasaje podemos entender que este odio contra el pueblo judío, que es el odio más antiguo del mundo, comenzó con el segundo faraón de Egipto, que no había reconocido al judío llamado José como alguien que Dios había usado para hacer de gran bendición al primer faraón, a la nación de Egipto en su tiempo y luego al resto del mundo cuando estaban en tiempos de escasez y hambres. ¿Se recuerda? Ese odio hoy en día se conoce como el antisemitismo. Antisemitismo, para entender esa palabra, debemos de considerar que anti, claro que significa en contra, pero el semitismo está conectado con el nombre de uno de los hijos de Noé llamado Sem, que viene siendo uno de los antepasados de Abraham. Y claro, sabemos que Abraham viene siendo el padre de la fe judía y la fe cristiana. Entonces, el antisemitismo o alguien que es antisemita es alguien que viene en contra de Sem, uno de los hijos de Noé, que viene siendo el antepasado de Abraham. En otra palabra, el antisemitismo o antisemita es personas que están en contra del pueblo judío. Entonces, la pregunta que debemos de hacer es, ¿cuándo comenzó este antisemitismo y hasta qué punto ha llegado? Pues lamentablemente tenemos que mencionar que este antisemitismo comenzó con el segundo faraón de Egipto, rey Ramsés, en el 1279 año antes de Cristo, como ya lo mencionamos, conectado con el libro de Éxodo. Pero no terminó allí, porque siguió hasta el siglo V. En el año 587 a.C. ocurrió la destrucción del primer templo por los babilonios. Ustedes ya saben, está registrado en diferentes libros en el Antiguo Testamento, donde en ese tiempo el rey Nabucodonosor de Babilonia vino de Babilonia con su ejército para destruir a la ciudad de Jerusalén, quemar sus puertas, tumbar sus muros, robar los artículos consagrados del templo y destruir el templo, y luego llevar aproximadamente a 90% de la población judía hacia el exilio en Babilonia. Lamentablemente el antisemitismo no se detuvo allí, porque siguió hasta el siglo IV a.C., como lo podemos ver en el libro de Esther. ¿Se recuerdan? El año era alrededor del 473 años antes de Cristo, cuando ocurrió el intento de la solución final de Amán para los judíos. Como ya saben, Mardoqueo, un judío que entendía que la alabanza, el tributo, el homenaje solamente pertenecía a nuestro Dios de Israel, no quiso dar tributo o homenaje o alabanza a Amán, pues Amán simplemente era un hombre, ser humano, y también era muy malvado. Por lo tanto, cuando Amán no recibió el homenaje, el tributo o alabanza de Mardoqueo, se enfureció con Mardoqueo. Y cuando se dio cuenta que Mardoqueo era un judío, él quiso destruir. Amán quería destruir no solamente Mardoqueo, sino a todos los judíos que estaban en el imperio de Persia en ese tiempo, que viene siendo aproximadamente 9 millones de personas en ese tiempo. Pero gracias a Dios, como ya sabemos en el libro de Esther, Dios ayudó, protegió a Mardoqueo y luego usó a Mardoqueo y también a la reina Esther para poder liberar al pueblo judío. Y se debe de mencionar que Dios siempre, tanto como en tiempos bíblicos como en tiempos contemporáneos, busca personas con quien Él puede trabajar para traer la liberación de su pueblo. Me atrevo a decir, Dios está buscando algunos Mardoqueos modernos ahora y Esteres modernas ahora.
Pero lamentablemente el antisemitismo no terminó allí en ese tiempo, porque luego siguió hasta el tiempo después de Cristo, en el año 70 después de Cristo, cuando ocurrió la destrucción del segundo templo por los romanos. La destrucción del segundo templo sucedió cuando que el emperador romano Tito fue en contra de la ciudad de Jerusalén, el templo y el pueblo judío en ese mismo año. ¿Sabías que en ese tiempo más de 1 millón, no dije 100, no dije 1000, ni 10,000, ni cientos de miles, 1 millón de judíos fueron asesinados en la ciudad de Jerusalén? Y los demás fueron esparcidos por el Medio Oriente y luego Europa durante los próximos 2000 años hasta el siglo pasado. Además, regresando al año 70 después de Cristo, se debe mencionar que el emperador Tito, antes de destruir el templo en Jerusalén, le envió un aviso a los cristianos gentiles que estaban viviendo o estaban visitando Jerusalén en ese tiempo, animándolos a ellos que se separaran del pueblo judío para que la misma destrucción que iba a venir contra el pueblo judío no viniera contra el pueblo cristiano gentil. Y cuando la mayoría, si no todos estos cristianos gentiles huyeron de Jerusalén, había una gran división entre el pueblo judío y el pueblo cristiano gentil, porque los judíos entendiblemente se sentían como que los cristianos lo habían abandonado. Lamentablemente, el antisemitismo no se detuvo allí, porque lamentablemente por los próximos 10 siglos siguió hasta el año 1095 y después, cuando sucedió lo que viene siendo la manifestación del antisemitismo en Europa. Y tengo que mencionar esto. Lamentablemente, aunque el antisemitismo comenzó con personas seculares, cuando pensamos en Egipto, cuando pensamos en Babilonia, cuando pensamos en Persia, cuando pensamos en Roma, todos esos países y imperios y reinos eran seculares, no servían a nuestro Dios de Israel, a Jesucristo. Pero sabía que cuando llegó esta manifestación del antisemitismo en Europa, el grupo que lo estaba liderando no era el grupo secular, era un grupo de católicos que se llamaban cristianos también. Y lo trataron de hacer a través de lo que se llamaba las cruzadas santas. Ahora, una pregunta: ¿cuántos de ustedes se recuerdan de sus, en sus clases de historia sobre las cruzadas santas? La verdad es que no eran nada de santas. Yo me atrevo a decir que eran satánicas esas cruzadas. ¿Por qué? Porque desde el año 1096 hasta el año 1272, la Iglesia Católica, en su intento de liberar a la Tierra Santa de los musulmanes, además de hacer guerra contra los musulmanes, también atacaron a 10,000 de judíos. Aún la Iglesia Católica contrató a algunos de los peores criminales de su tiempo y los llamaron, escucha esto, los caballeros de la cruz. Y durante la primera cruzada en el año 1096, con cruces en sus banderas y en sus escudos y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ellos trataban por la fuerza de convertir a todos los judíos a ser cristianos en vez de respetar el libre albedrío que Dios le había dado a todos seres humanos, incluyendo a los judíos. Más grave todavía, cuando los judíos no se convertían a ser cristianos, los, entre comillas, caballeros de la cruz, que eran los peores criminales de su tiempo, los maltrataban a los judíos en el nombre de Jesucristo y ellos robaban sus propiedades, violaban a los niños y mujeres judíos y judías y aún asesinaron a algunos de los hombres por quemarlos vivos. Es importante notar que durante la primera cruzada, por lo menos 12,000 judíos fueron asesinados en el Valle del Rin, en Alemania. Y lamentablemente, el antisemitismo en la Iglesia Católica siguió hasta el siglo XIV y XV.
cuando ocurrió en el año 1492 la culminación de la Inquisición española y la expulsión de los judíos. ¿Qué sucedió en ese tiempo? En esa época, la Iglesia Católica manipuló a la reina Isabel y al rey Fernando de España para que hicieran un censo con el fin de averiguar dónde estaban localizados todos los judíos en España, los cuales estaban huyendo de la persecución que habían recibido de la Iglesia Católica, tratando de convertirlos por la fuerza desde el tercer siglo. No el siglo XIII, el tercer siglo, cuando un teólogo llamado Juan Crisóstomo, comenzó a enseñar a toda la Iglesia Católica que todos los judíos deberían ser reconocidos como los asesinos de Cristo. Lamentablemente, cuando regresamos a ese año del 1492, tenemos que entender que ya para ese tiempo habían asesinado más de 32,000 judíos entre los años del 1229 al 1492. Y después de ese antisemitismo, siguió creciendo no solamente en la Iglesia Católica. Aquí es donde nos va a espantar esto, nos va a asombrar lo que voy a compartir. Porque luego el antisemitismo entró a la iglesia protestante. Y yo sé que nosotros somos parte de esa misma iglesia protestante. Pero la pregunta es, ¿a través de quién? Pues lamentablemente la respuesta a esa gran pregunta es el gran reformista Martín Lutero, como lo podemos ver aquí. ¿A qué me refiero? Un libro que en español es traducido como Sobre los judíos y sus mentiras. Ahora, antes de compartir sobre esto, tengo que hacer la pregunta rápidamente. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este libro? La verdad, si puedo ser muy honesto, es que cada vez que hago esta misma pregunta en un evento presencial, quizás 3% de la gente que están en el salón o en el santuario levanten sus manos. Eso quiere decir que por lo menos 97% o más de los cristianos de hoy no saben que aunque el gran reformista Martín Lutero comenzó muy bien, vuelvo y repito, comenzó muy bien con la reforma protestante que se inició en noviembre del año 1517. Y aunque inicialmente el gran reformista Martín Lutero era muy amigable y amable con el pueblo judío, después de que él trató por años de alcanzarlos y la mayoría de los judíos no recibieron su mensaje como él lo quería, 3 años antes de su muerte, siendo que él murió en el 1546, pero en el 1543 el gran reformista escribió este libro titulado Sobre los judíos y sus mentiras. Y tengo que mencionar que fue un libro, no simplemente un panfleto, no simplemente un librito. No, este libro tenía por lo menos 65,000 palabras, que vienen siendo como un libro de 200 picos de páginas. Y lo que él decía en ese libro son cosas como la siguiente. Voy a leer una porción del libro, escrito por el gran reformista Martín Lutero. Él dijo: primero, prende fuego a sus sinagogas y escuelas, y entierra y cubre con tierra todo lo que no se queme, para que ningún hombre vuelva a ver una piedra o ceniza de ellos. Esto debe hacerse en honor de nuestro Señor y de la cristiandad, para que Dios pueda ver que somos cristianos. Segundo, aconsejo que sus casas también se quemen y destruyan. También aconsejo que sus rabinos hubieran prohibido enseñar sobre el dolor de la pérdida de vidas. Debemos actuar como un buen médico que, cuando se inicia la gangrena, procede sin piedad a cortar, a cerrar y quemar carne, venas, huesos y médula. Tal procedimiento también debe seguirse al tratar con los judíos. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes ya sabían de esto? Lamentablemente, no muchos lo saben. Y aunque en el año 1546 el gran reformista Martín Lutero falleció, 3 años después de escribir este libro antisemita, el libro no murió con él, sino que al contrario, ese libro impactó negativamente a muchos otros cristianos que se convirtieron en ser antisemitas contra el pueblo judío.
Y lo hicieron por los próximos 4 siglos. Rápidamente debo de mencionar que alrededor del año 1821 al 1906 ocurrió lo que se llama la matanza del pueblo judío por mandato del Estado ruso. ¿Qué estaba sucediendo en ese tiempo? En ese tiempo un mandato estatal en Rusia ordenó la matanza del pueblo judío. Este mandato fue conocido como los pogromos, P-O-G-R-O-M-O-S, pogromos, que fueron ataques violentos por parte de poblaciones no judías contra los judíos en el Imperio Ruso y en otros países. Y estos pogromos dejaron como resultado la matanza de entre por lo menos 70,000 a quizás 200 o más mil judíos y por lo menos a 300,000 niños judíos como huérfanos. Luego el antisemitismo continuó hasta el siglo pasado. Estamos hablando de unos 100 años atrás, en lo que fue el peor ataque en toda la historia humana contra el pueblo judío. Pero la pregunta es, ¿a qué estoy refiriendo? Yo creo que muchos de ustedes ya conocen de lo que estoy mencionando o hablando, y es el Holocausto. ¿Cuándo sucedió? En el 1938 al 1945. En el Holocausto, por lo menos 6 millones de judíos fueron asesinados, de los cuales 1.5 millones eran niños. Y es interesante saber que el ex dictador de Alemania, Adolfo Hitler, quien fue el responsable primordial del Holocausto, había dicho al principio de su tiempo en poder que él era católico, supuestamente, y que él iba a terminar la obra contra el pueblo judío que la Iglesia Católica había comenzado siglos antes. Pero de igual manera, Adolfo Hitler había dicho que él había aprendido del gran reformista protestante Martín Lutero a través de su libro sobre los judíos y sus mentiras. Y que él aprendió del gran reformista Lutero que supuestamente era la voluntad de Dios que los cristianos, sea católicos o protestantes, estuvieran en contra del pueblo judío. Ahora hagamos una pausa por un momento para procesar todo lo que acabamos de escuchar sobre el antisemitismo a nivel de historia mundial, que comenzó con sociedades seculares y luego entró a nuestra sociedad consagrada, la iglesia. Wow. Pero a pesar de todo ese antisemitismo diabólico, sabemos que nuestro Dios de Israel no se había olvidado de su promesa y su pacto perpetuo que él hizo a Abraham y al pueblo judío, especialmente referente a la promesa de restaurarlos a su tierra prometida de Israel. Para entenderlo mejor, vamos a ver un corto video. Después de 30 años de promesas de los líderes británicos y otros líderes mundiales, en 1947 el pueblo judío finalmente recibió la aprobación formal de la Asamblea General de las Naciones Unidas para la recreación de un Estado judío independiente en la tierra de Israel. Según el plan de partición de la ONU, los judíos recibirían una pequeña fracción de la tierra originalmente reservada para ellos por acuerdos previos. La resolución 181 de la ONU fue aprobada el 29 de noviembre del 1947. Líderes judíos desesperados aceptaron la oferta de estos trozos de tierra desarticulados, pero los líderes árabes dijeron no y prometieron borrar el naciente Estado judío de la faz de la tierra. Wow. Pero cuando saben que nuestro Dios de Israel es fiel a su palabra y fiel a su Israel. Cuando esa resolución 181 de las Naciones Unidas se firmó en el 29 de noviembre de 1947, lo pudimos ver como la confirmación divina de la promesa profética que Dios registró a través de Isaías en el capítulo 66 al verso 7 y 8. No tenemos tiempo para leerlo, pero en este pasaje básicamente hace la pregunta: ¿puede una nación nacer en un solo día? Y eso es lo que sucedió. En un día de reposo, un viernes al sábado, 14 al 15 de mayo del 1948, como lo podemos ver aquí en esta foto del periódico. Dios siguió confirmando y cumpliendo su palabra y sus promesas proféticas. Como aún Isaías capítulo 11, verso 11, que dice: en aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar al remanente de su pueblo,
a los que hayan quedado en Asiria, en Egipto, Patros y Cus, en Elam, Sinar y Hamar y en las regiones más remotas. ¡Wow! Porque esto es importante, porque aquí nuevamente Dios está profetizando y luego lo cumplió en el siglo pasado, en ese año del 1948, como no solamente parte del nacimiento del Estado moderno de Israel, pero luego eventualmente la declaración de su independencia como una nación-estado, como lo podemos ver en este próximo video. Después de casi 2000 años de exilio y dominación extranjera, el pueblo judío volvió a ser libre en su propia tierra. El 14 de mayo del 1948, David Ben-Gurión proclamó la independencia oficial de Israel y su renacimiento moderno. La celebración fue de corta duración. Al día siguiente, 5 ejércitos árabes atacaron a Israel. Con poca mano de obra, recursos y casi sin asistencia internacional, Israel sobrevivió milagrosamente e incluso ganó terreno. Pero la independencia tuvo un gran costo. Israel perdió a 6.373 personas en la guerra, casi el 1% de toda su población. Después de más de un año de lucha, las naciones árabes hicieron acuerdos de armisticio con Israel y se retiraron. Por primera vez en 2 milenios, el pueblo judío tenía un hogar nacional y una fuerza de defensa fuerte. Wow. Y luego, después de eso, en el año 1949 al 1950, unos 49 judíos fueron sacados de Yemen y llevados en aviones con alas a Israel, cumpliendo con el principio bíblico de Éxodo capítulo 19, verso 4, que dice: ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Pero lamentablemente, muy pronto después de eso, los enemigos de Israel vinieron en contra de Israel de nuevo, como lo podemos ver en este video. En mayo de 1967, 5 ejércitos árabes comenzaron a reunirse en las fronteras de Israel. El presidente egipcio Nasser y los gobiernos de Siria, Irak, Jordania y Arabia Saudita declararon públicamente su intención de borrar a Israel del mapa. La ONU y todos los aliados a los que Israel recurrió se negaron a intervenir. Ante la aniquilación total y un bloqueo egipcio en un puerto vital de Israel, el Estado judío decidió atacar primero. El 5 de junio, la FAI destruyó los aviones de Egipto mientras estaban sentados en el suelo. 2 días después, la FDI ganó la batalla por Jerusalén. Para el 10 de junio, Israel había derrotado a los invasores y había ganado el control de enormes territorios nuevos. La mayoría de la tierra fue devuelta a cambio de tratados de paz, pero Israel declaró que Jerusalén nunca volviera a ser dividida. Y sumado a ese gran logro, Israel ganó control de una gran cantidad de terreno a su alrededor, como lo podemos ver aquí en esta diapositiva. Este es el mapa de Israel y sus alrededores antes y después de la Guerra de los 6 días en el 1967. Como resultado, Israel recibió bajo su responsabilidad a 70,000 árabes que estaban viviendo en las áreas que Israel había ganado en la Guerra de los 6 días. Por lo tanto, Israel entendió que necesitaba hacer algo para ayudar a los 70,000 árabes, como lo demuestra esta próxima diapositiva. ¿Qué vemos aquí? Una foto del estatus de judíos y árabes específicamente en Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo Israel con los 70,000 árabes? ¿Los expulsaron? No. Al contrario, dependiendo en qué área estaban viviendo los árabes, Israel les extendió a ellos la oportunidad de hacerse ciudadanos o residentes, o aún por lo menos obtener permisos para trabajar allí. Además, más tarde Israel ofreció a los países árabes a su alrededor regresarles una gran cantidad de tierra ganada en la Guerra de los 6 días a cambios de acuerdos de paz con ellos. Pero podemos ver cómo los países árabes alrededor de Israel no eran tan amigables para aceptar estos acuerdos de paz, como lo demuestra este video. Después de ganar la Guerra de los 6 días,
Israel controló varios territorios capturados de las naciones árabes invasoras. Las nuevas fronteras de Israel incluían Cisjordania, la Franja de Gaza, la enorme península del Sinaí y los estratégicos altos de Golán. Israel ofreció devolver la península del Sinaí a Egipto y los altos de Golán a Siria el 19 de junio del 1967. A cambio, Israel quería acuerdos de paz. La respuesta inmediata fue no. En la conferencia de Jartum de la Liga Árabe en Sudán, la Liga adoptó una posición oficial contra Israel que incluía 3 infames no. No a la paz, no al reconocimiento y no a la negociación. Durante 12 años, los 3 no impidieron todos los esfuerzos de paz. Hasta el día de hoy, los 3 no son un gran obstáculo para establecer la paz entre Israel y muchos de sus vecinos. Y lamentablemente, desde el 1967, Israel ha tenido que luchar guerra contra guerra para tratar de buscar paz en el Medio Oriente. Aquí está una lista de todas esas guerras, y aunque la última guerra en esta lista sucedió 2 años atrás, los enemigos de Israel siguen existiendo hoy, así como ya existieron más de 3,000 años atrás, como aún el gran salmista Asaf lo reveló en Salmo 83, verso 1 al 4. Mira lo que él dice: oh Dios, no guardes silencio, no te quedes, oh Dios, callado e impasible. Mira cómo se alborotan tus enemigos, cómo te desafían los que te odian. Con astucia conspiran contra tu pueblo, conspiran contra aquellos a quienes tú estimas. Y dicen: vengan y destruyamos su nación, que el nombre de Israel no vuelva a recordarse. ¡Wow! Algo muy importante notar es que estos enemigos primeramente son enemigos del Dios de Israel, antes que son enemigos del Israel de nuestro Dios. Entonces, ya terminando en unos próximos 5 minutos, tenemos que hacer la pregunta: ¿quiénes son estos enemigos hoy en día? No tengo tiempo para leer cada punto que está aquí en la pantalla, pero el primer grupo es Hamás. Hamás es un grupo terrorista que tomó el control de la Franja de Gaza en el 2008. El próximo grupo es la Autoridad Palestina. Nuevamente no tengo tiempo para cubrir todos los puntos, pero aquí dice: son responsables de numerosos ataques terroristas contra civiles israelíes. No termina allí. El tercer grupo es Hezbollah. Es considerado el grupo terrorista más poderoso del mundo, en todo el mundo. No termina allí. El cuarto grupo es la República Islámica de Irán. En este caso no estamos hablando simplemente de un grupo de terrorismo. Estamos hablando de una nación, Irán. Irán, que es el mayor patrocinador estatal de terror del mundo, que aún tiene el desarrollo de la capacidad de las armas nucleares y que pide por la destrucción de los Estados Unidos, nosotros e Israel. Ellos gritan: muerte a Israel, muerte a los Estados Unidos. Ellos llaman a Israel el pequeño Satanás y a los Estados Unidos el grande Satanás. Ellos dicen que van a destruir a aquellos que adoran los sábados, los judíos, y luego que van a venir en contra de los que adoran los domingos, nosotros cristianos. Estos solamente son algunos de los enemigos de Israel y del pueblo judío, que también lamentablemente se están haciendo enemigos de los Estados Unidos y aún del pueblo cristiano en nuestra nación y alrededor del mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar enterados de lo que ellos están haciendo y lo que están aún diciendo, porque las palabras tienen poder, como se revela en el próximo video con el señor Irwin Roth, que es un sobreviviente del Holocausto que sigue viviendo hoy en día a la edad de 91 años. Mira este video. Todo comenzó con palabras. 1.1 millón de judíos. El 10% de la población judía de toda Europa fue traído aquí en ese periodo de tiempo y asesinado, basado en propaganda y mentiras, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. En Alemania, comenzó con palabras en la parte inferior de un periódico: los judíos son nuestra desgracia. Comenzó en la década del 1920, la primera ley antijudía. Esa ley dice: no le compres nada a un judío, no uses ningún producto judío.
El primer paso es boicotear. Yo llamé a esas señales en el camino a Auschwitz. Las señales estaban allí, grandes y audaces. Nadie se molestó en hacer nada al respecto. Es por eso que, cuando hace 10 años surgió el concepto de boicot, desinversión y sanciones contra Israel, grité y exclamé con toda mi voz: si hay algo que debemos aprender del Holocausto, debemos reconocer esas señales en el camino a Auschwitz. Y lamentablemente los enemigos de Israel siguen usando sus palabras y luego su influencia para traer una acción en contra de Israel. No tenemos tiempo para cubrir todas estas declaraciones que fueron dichas por personas como Adolfo Hitler, por personas de movimientos anti-israelí, por aún el líder supremo espiritual de Irán, Ayatollah Ali Khomeini, o el presidente de la Palestina, de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, o aún Louis Farrakhan. Pero todos ellos y muchos otros más están usando su voz, su influencia y aún sus acciones para liderar un movimiento a nivel global del antisemitismo. Este antisemitismo se está viendo no solamente en el Medio Oriente, se está viendo alrededor del mundo. En América Latina, se está viendo en Canadá, se está viendo en Francia, se está viendo en diferentes partes de Europa, se está viendo alrededor del mundo. Y lamentablemente lo que están haciendo es promoviendo un movimiento que se llama BDS por sus siglas, que quiere decir boicotear, desinvertir y sancionar a Israel. Y la meta final es de debilitar a Israel en una manera económica y mucho más allá. Por lo tanto, nosotros como Cristianos Unidos por Israel necesitamos usar nuestra voz y necesitamos ser una luz en medio de la oscuridad. Por asunto de tiempo voy a brincar ese video para ir terminando, y quiero terminar compartiendo con ustedes lo que es que Israel está haciendo como respuesta a todo este antisemitismo. Israel entiende que bíblicamente, de acuerdo a Génesis capítulo 12, verso 3, dice, y serán benditas todas las familias por medio de ti. Esa fue la palabra de Dios a Abraham, y a través de Abraham al pueblo judío, que eventualmente viene siendo la nación de Israel, porque es el plan de Dios de usar a Abraham y al pueblo judío y la nación de Israel para bendecir las naciones del mundo. Por lo tanto, Israel, cuando hay desastres naturales, muchas veces Israel es la primera nación enviando equipos de auxilio a las naciones que necesitan ayuda. Pero no termina allí. Aún Israel tiene diferentes programas y lo hacen en secreto hasta que han terminado el programa y luego lo compartan. Por ejemplo, en el 2013 al 2018 hicieron un programa que se llama Operation Good Neighbor, Operación Buen Vecino, donde ellos estaban ayudando a los sirios inocentes en Siria que estaban siendo maltratados y aún asesinados por su propio gobierno y a un grupo de terrorismo. De igual manera, en Israel es la única democracia en todo el Medio Oriente, donde aún personas vienen de diferentes países árabes para recibir libertades que ni tienen en sus propios países árabes. Por lo tanto, Israel está buscando manera de seguir siendo de bendición a todas las naciones del mundo. Y aún si tú haces tu propia investigación, vas a averiguar que cuando hablamos de avances científicos, médicos, tecnológicos y de otra manera de avances, Israel está liderando el mundo en porcentaje para hacer de bendición a todas las familias de la tierra. Por lo tanto, concluyendo aquí, nosotros les invitamos a que se unen con nosotros en CUFI para que seamos como una generación de Nehemías. Nehemías, que era un gobernador de Judea en el Antiguo Testamento, en un tiempo muy difícil para Israel, para la ciudad de Jerusalén y para el pueblo judío, ¿qué hizo? Número 1, oró. Número 2, luego peticionó a los que estaban en autoridad. Y número 3, él protegió físicamente al bienestar de la ciudad de Jerusalén. Tú y yo podemos hacer algo similar. ¿Cómo? En no solamente saber por qué no debería importar Israel, ir más allá en saber qué podemos hacer para hacer de bendición a Israel y al pueblo judío. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy fácil. Yo les animo a que hagan planes ahora
para que asisten a nuestra cumbre nacional el próximo año, que va a suceder el 18 al 20 de julio, un domingo al martes, allí en la capital de nuestros Estados Unidos. Para más información puedes ir a cufi.org, y la palabra en inglés, Summit. De igual manera, para aquellos que son estudiantes en la escuela superior, high school, o los que están estudiando a tiempo completo en colegio, universidad, tenemos un programa de becas para todos los estudiantes, para que ellos pueden solamente pagar $35 para la aplicación de beca, y luego la beca, que tiene un valor de más de $1,000, cubrirá el costo de sus boletos de aerolínea, ida y vuelta, su hotel, sus 2 comidas al día, registro, materiales, y aún incluir un día más para que ellos puedan estar allí 4 días en vez de 3. ¿Por qué eso es importante? Porque no solamente necesitamos educar y empoderar y equipar la próxima generación ahora, pero lamentablemente uno de los lugares donde el antisemitismo está creciendo demasiadamente es en los campus. Por lo tanto, queremos que ustedes se unen con nosotros en ser un moderno Mardoqueo, una moderna Esther, como sucedió en el libro de Esther, cuando el malvado Amán le engañó al rey Ahasuerus a pasar un edicto que iba a destruir o resultar en la destrucción del pueblo judío. Luego Dios usó las oraciones, el ayuno y luego la abogacía de Mardoqueo y Esther para traer otra legislación para poder proteger al pueblo judío. Eso nosotros lo hacemos hoy en día, no porque es político, sino porque es bíblico. Es parte de un movimiento que se llama el sionismo, que comenzó en el siglo XIX y sigue existiendo hasta hoy en día. Es tiempo que nosotros como cristianos nos unimos con nuestros hermanos espirituales, los judíos, en traer una comunidad que juntos, unidos, podamos levantar nuestra voz a favor de Israel en abogacía. Recuerda que Salmo 122, verso 6 nos dice: pedir por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Tú y yo somos prosperados cuando tú y yo bendecimos a Israel y a Jerusalén y al pueblo judío. No solamente en nuestra oración, no solamente en nuestro ayuno, no solamente en nosotros aún apoyar, pero también en nosotros ser abogados o abogar a favor de Israel. ¿Cómo ustedes lo pueden hacer? Fácilmente. Pueden ir a nuestra página cufi.org y de forma completamente gratuita pueden bajar hacia la parte inferior de la página donde dice Stay Connected. Manténgase conectado. Ponga tu correo electrónico allí mismo para que nosotros luego podemos añadirte a los 9.5 millones y creciendo de miembros de CUFI, y también enviarte alertas, actualizaciones, informes de lo que está sucediendo con Israel, para que ustedes no solamente pueden orar más específicamente para Israel y el pueblo judío, pero también a veces necesitamos la ayuda de todos nuestros miembros para comunicarnos en forma de correo electrónico con todos nuestros funcionarios electos, no importando el partido a quien ellos pertenecen, no importando quién está o estará en la Casa Blanca, porque el asunto de estar con Israel es completamente bíblico y nosotros necesitamos usar nuestra influencia para movilizar a nuestra nación a que siempre esté a favor de Israel, no importando qué partido tiene la mayoría en la cabina o la Cámara o la Casa de Representantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, me atrevo a decir, por su acción. Les recuerdo, tienes materiales digitales completamente gratuitos disponibles para ustedes. Lo pueden conseguir en ese link que está en la pantalla. De igual manera, tenemos libros electrónicos en español tanto como en inglés, que ustedes pueden conseguir en lo que es cufi.org/resources/ebooks. Y también tenemos varios videos en inglés y español que pueden ver para seguir creciendo su conocimiento. Por último, si ustedes quieren obedecer el mandato de Dios de Génesis capítulo 12, de bendecir a Israel y al pueblo judío, y también lo que aprendimos de Romanos capítulo 15, verso 27, en dar una bendición material al pueblo judío, la nación de Israel, lo puede hacer a través de hacer una donación a Cristianos Unidos por Israel, para que juntos podamos ser de bendición a Israel
y al pueblo judío, directamente a Israel y también indirectamente al pueblo judío aquí en los Estados Unidos, mientras nosotros seguimos haciendo eventos como estos y eventos en iglesias y eventos en las escuelas, en los colegios y universidades para seguir ayudando a todas las generaciones de cristianos a estar a favor de Israel. Doctor Pastor Moisés Mercedes, muchísimas gracias. Te entrego la parte. Muchísimas gracias, querido reverendo Peter de Jesús. Tremenda presentación. A la verdad, en nuestra congregación y todos los que se han unido a este evento virtual, agradecemos a Dios por tu ministerio y liderazgo junto con Kufi. Repito, para los que entraron más adelante después de la introducción de este evento, nosotros tuvimos 30 pastores, entre los cuales mi persona estaba, dirigidos por hermano Peter, y tuvimos una experiencia muy linda, estos pastores allá en Israel. Y podemos hacer ofrenda, y quisiera que todos nuestros hermanos y hermanas que se han unido esta noche a ver esta hermosa y profesional presentación puedan hacer una ofrenda especial a cufi.org y la barra lateral y CUFI Event, EVOVENT. Ahí ustedes pueden enviar su ofrenda y se va a reportar como una ofrenda que salió de este evento y de este tipo de eventos. Queremos agradecerles sobremanera a Kufi y la bendición de poder haber traído este gran evento con tanta información a nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia Príncipe de Paz y todos los que se han unido en esta noche en Facebook para compartir este conocimiento. Dios bendiga a Israel, bendecimos con paz a Jerusalén y oramos que la gracia de Dios siga fortaleciendo al doctor Hagee y su esposa y al equipo que trabaja con ellos y a nuestro hermano de Jesús y el equipo que le acompaña y los otros coordinadores regionales de CUFI o CUFI, como decimos en español. Bendiciones, muchas gracias y oremos. Vamos a hacer una oración final por la paz de Jerusalén. Bendícenos de nuevo, Peter, por favor. Amén. Padre Celestial, en el poderoso nombre de nuestro Rey, Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, a través de tu Espíritu Santo venimos a tu trono de gracia, Señor. Señor, te doy gracias por Pastor Dr. Moisés Mercedes, te doy gracias por la Iglesia Príncipe de Paz, Asamblea de Dios. Te doy gracias por la zona, Señor, que él sirve, supervisa el Distrito Hispano del Este. Y te doy gracias, Señor, por cada miembro de su iglesia, de su, Señor, zona, las secciones, el distrito, que han estado conectados con nosotros en esta noche, Señor. Señor, te doy gracias, Señor, que hemos podido tener un tiempo para poder seguir aprendiendo, Señor, de tu palabra, de la historia mundial y de lo que está sucediendo en estos tiempos geopolíticos, Señor, y contemporáneos. A la misma vez, Señor, te pedimos, Señor, por la paz de Jerusalén. Pedimos por la protección de la nación, Estado Israel. Y te pedimos por el bienestar del pueblo judío, no solamente en Israel, pero alrededor del mundo, incluyendo aquí mismo en los Estados Unidos, Señor. Te pedimos, Señor, que pueda ayudar nuestras vidas como cristianos a estar a favor de Israel ahora más que nunca, Señor. Ayúdanos a ser como Mardoqueo y como Esther, que no solamente oremos, que no solamente ayunemos, que no solamente hagamos lo necesario espiritualmente para interceder y ayudar al pueblo judío de Israel, que también en adición a esas cosas podamos añadir acción. Acción, Señor, de apoyar. Acción, Señor, de abogar. Acción de unirse, Señor, a este movimiento de cristianos unidos por Israel para que podamos seguir, Señor, influenciando nuestra nación, Señor, a que esté siempre a favor de Israel y siempre el mejor aliado, Señor, de Israel. Y para que otras naciones, especialmente las que están en América Latina,
pueden seguir el ejemplo de los Estados Unidos y que las naciones del mundo, Señor, pueden alinearse, no simplemente con los Estados Unidos, mejor y más importante, alinearse con la palabra de Dios, alinearse contigo, que eres el Dios de Israel. Señor, pedimos, Señor, por tu bendición sobre Israel, y te pido tu bendición sobre la iglesia Príncipe de Paz, sobre cada hermano y cada hermana que ha estado conectada en esta noche. Tu palabra dice que bendecirá a aquellos que le bendicen, y que cuando oramos por la paz de Jerusalén, seremos prosperados. Señor, pido tu bendición sobre cada uno de ellos. Pido tu prosperidad sobre cada uno de ellos. Pido, Señor, tu derramamiento de tus bienes, Señor, de tu casa sobre sus vidas. Y pido, Señor, que lo sigue usando para ayudar a la niña de tu ojo, al único grupo que tú has llamado tu Hijo unigénito, a Israel. En el poderoso nombre de Jesucristo te pido todo esto y lo declaro hecho a través de nuestra fe en ti, oh Dios, oh Rey, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi querido hermano Reverendo Peter de Jesús. Gracias a ustedes, hermanas, hermanos. Les amo y no se olviden que Dios es bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermano.